Bueno, y recibimos al primer entrevistado de esta mañana, el senador Álvaro Delgado, para hablar sobre la comparecencia de los responsables del Ministerio de Economía y de Industria ayer en la Comisión Permanente para explicar sobre el aumento de tarifas desde el 1 de enero, las tarifas vigentes que están, este aumento vigente desde el 1 de enero, cuáles fueron las explicaciones que se dieron en sala, cuáles son las medidas y las propuestas que en este caso hizo el Partido Nacional y a la vez, concatenado con esto, por supuesto, las medidas propuestas por el gobierno para las gremiales rurales, la repercusión que han tenido y qué mirada tiene el Partido Nacional sobre estos temas. Son muchos lo que vamos a conversar. ¿Cómo le va, Delgado? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, lo primero es, ¿se fue contento o conforme de sala o no con las explicaciones? Mira, obviamente yo no coincido con las explicaciones. Yo creo que las tarifas, el aumento de tarifas públicas fue un aumento desmedido, desmesurado. Yo creo que se le fue la mano. Y que acá había un objetivo, que sobre todo la recaudación. Después que el Uruguay ya no resiste más impuestos, aumentaron el IAS a los jubilados, el IRPF a los trabajadores, el IRAE a las empresas. Todo en el 2017, con la rendición de cuentas, ya no hay mucho margen para los impuestos. Y utilizar las tarifas públicas es fácilmente recaudar y difícilmente evadir. Si uno no tiene la plata, no pone combustible, y si no paga la factura de luz, se la bajan, se la cortan. Y la verdad que cuando uno ve la transferencia que le exigen, 120 millones de dólares a Antel, a UTE, que tuvo un año extraordinario en utilidades de 550 millones de dólares, le pidieron, el programa financiero estableció 87 millones de dólares de transferencia, después le pidieron 140 más y después 140 más durante el año. Bueno, acá hay una voluntad de tratar de transferir dinero de la gente a través de un impuesto encubierto a rentas generales por un tema de déficit fiscal, no hay duda de esto. Pero y ayer yo me podía haber quedado en eso, en criticar. Las empresas públicas siempre asistieron a rentas generales. Pero nunca pasó, yo estuve vinando la serie, nunca pasó que entre lo programado, como en el caso de UTE, tuvieran 3 transferencias, ¿no?, a lo largo del año, no existe. Creo que fue extraordinario. Se convirtieron en cajas recaudadoras como BPS, DGI, aduanas. Obviamente, y además muy difícil de evadir, imposible de evadir. Yo ayer podía haberme quedado en eso, pero bueno, lo que quisimos es también darle algunas propuestas. Me parece que parte de la responsabilidad que tenemos que tener como legisladores, darles algunas propuestas a la gente y al gobierno, obviamente, porque en esto necesita voluntad del gobierno. Todos tenemos responsabilidad en esto. Mi responsabilidad es diferente a la responsabilidad del gobierno, porque, bueno, el gobierno es gobierno y tiene mayoría. Así que le propusimos 17 medidas, algunas de corto plazo, algunas de mediano, algunas de más largo plazo, algunas que necesitan solo decretos, y empezamos a poner arriba de la mesa algunas cosas que nos parecía importante en un objetivo que es bajar el gasoil, fundamentalmente, bajar los combustibles, mucho más el gasoil. Pero ayer anunció el gobierno una baja del gasoil. Sí, pero una baja de gasoil generalizada. Yo creo que hay mecanismos para hacerlo. No sectorial como no sectorial. Podés tener plus sectoriales, pero necesitas una baja generalizada porque la situación es mucho más que lo del agro. El agro tiene una situación de estancamiento hace muchos años. En las previsiones para este año es un crecimiento 0.01, así que es un estancamiento. Pero está el transporte, está los intermediarios, está la industria, todo lo que generan empleo. El país productivo está con problemas. Y también una baja de tarifas eléctricas de un 15%, que es lo que dicen los técnicos de UTE. El sindicato pide más, dice que se puede dar más. Pero los técnicos de UTE, muchos con los cuales hablé, pero claro, no pueden hablar por un decreto que les impide hablar con la prensa públicamente, nos dicen 15% de las tarifas públicas en UTE, la tarifa de UTE se puede bajar, y hubiera sido trasladarle una mejora de gestión, un beneficio en la gestión, una situación de 1.400 megavatios de energías renovables que no solo son energía limpia, sino que son más baratas, trasladárselo a la gente. Si no estamos siempre poniéndole en el hombro a la gente el tema del déficit fiscal. Me parece que algunos beneficios, cuando existen las posibilidades de hacerlo, hay que trasladárselo, sobre todo cuando tenemos tarifas muy caras. Comparativamente con la región tenemos las tarifas más caras de energía eléctrica y en materia de combustible. Ya lo vivimos en ANCAP, donde durante 2 años y pico, y creo que todavía lo estamos haciendo, estamos pagando combustibles más caros de la región y de los más caros del mundo, por encima de lo que establece el dólar y el petróleo. O sea, un sobrecosto estamos pagando para tapar el déficit de la gestión anterior.
concretamente, ayer, durante las explicaciones que se dieron, el gobierno y economía particularmente dicen que las tarifas en términos reales bajaron. Que si usted mira lo que es el incremento del costo de vida y el aumento tarifario, ese aumento es inferior, para el caso, por ejemplo, de UTE, particularmente se decía, y también para el caso del gasoil, es inferior al crecimiento de los precios. ¿Ustedes comparten o discrepan con esa medida? Mira, yo creo que las tarifas hay que medirlas porque si no es inelástico. Si uno dice, si mañana te regalan el petróleo y te dicen, no, en realidad ANCAP no la subimos el 4, la subimos el 2, en realidad estamos bajándola con respecto a la inflación. Pero en realidad el costo de producir combustible bajó. Y en el tema de UTE pasa lo mismo. Las tarifas hay que medirlas con el costo de producción de los servicios que produce. Y yo creo que partimos de tarifas caras, con lo cual en la medida que los costos de producir, el abastecer la demanda y el producir la energía eléctrica bajó, y hay márgenes y utilidades para bajar, trasladémoselo a la gente con una transferencia razonable a rentas generales y no extraordinaria y abusiva como se dio ahora. Aparecieron ayer algunas cosas bien interesantes. La gente no sabe, pero ANCAP le está pagando a la Intendencia de Montevideo 10 millones de dólares por año de una tasa inflamable, un servicio que no cumple. Hace tiempo. Hace años que no cumple ese servicio. Es un subsidio. Si nosotros bajamos, por ejemplo, la mezcla de biocombustibles al mínimo que establece la ley, porque hay una ley, estaremos ahorrando entre 35 y 40 millones de dólares. Bueno, ahí tenés una serie de medidas con los costos. Pero ahí quedaría el UR de lado. No necesariamente, hay que reestructurar el UR. Seguimos mezclando biocombustibles, pero tenemos márgenes de máximos y de mínimos, o por lo menos de mínimos. Y yo creo que en el tema del etanol podemos ir al mínimo, que es donde tenemos la mayor brecha. ¿Está bien o está mal que un gerente de ANCAP gane más de 600.000 pesos por mes? En realidad no es un gerente de ANCAP, es un gerente de una colateral bueno, de ANCAP. Está bien. Y ¿sabe lo que pasa? Que esa es la discusión que tenemos que dar. Hay hijas y nietas de las empresas públicas que son monstruosas. Monstruosas. ¿Hay más ejemplos como este en la administración? Sí, hay. Es más, es tan monstruosa que nadie tiene control de los funcionarios que entran, que a veces son más importantes que la propia empresa madre que las crea, que funciona en el derecho privado, no les aplican TOCAF, no hay licitaciones. En ANCAP lo vimos, en la investigadora ANCAP, hay 18 empresas colaterales, que la mayoría de las inversiones siguen por ahí. Claro, ANCAP subió 900 y pico de funcionarios y en las colaterales 1.100. En los registros de vínculos con el Estado no están, porque en realidad no es vínculo con el Estado, son empleados privados. Recién a partir de ahora se va a empezar a controlar y nosotros ahí tenemos un mecanismo y un proyecto de ley que presentamos a la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Esos cargos no aparecen en la Oficina Nacional de Servicio Civil? No, señor, no aparece. Tenemos un... Claro, son empresas privadas. Ahora, cuando hay pérdidas, la que las absorbe es la tarifa pública, ¿no? Las pérdidas del UR están metidas en la tarifa de ANCAP, ¿no? Entonces, me parece, y así hay un proyecto de ley que presentamos en la Comisión de Hacienda del Senado, para tratar de controlar que los balances los tiene que aprobar la empresa madre, que no hay inversiones sin aprobar la empresa madre, porque hubo un descontrol, un uso y abuso del Estado paralelo, que son las sociedades anónimas de propiedad estatal. ¿Les molestó que no fueran los ministros ayer, que fueran los subsecretarios? En realidad, sí, no es lo mejor. Yo creo que el responsable político es el ministro. Yo ya sabía en el caso Astori, pues me lo habían avisado, me ha avisado el subsecretario Ferreri, que además debo decir es el que siempre va al Parlamento y viene y da la cara, ya lo sabía. En el caso de Cose no lo sabía, teníamos entendido que venía. En realidad esta convocatoria estaba hecha desde diciembre, coincidió con una reunión con el presidente con las gremiales agropecuarias, que tenían que estar los ministros. A mí en algún momento se valoró por algunos plantear, bueno, vamos a no hacer la sesión si no están los ministros. Yo dije, no, me parece que está bueno dar la discusión igual, no solo el debate sobre las empresas públicas, sobre el fondo de financiamiento, sobre tarifas públicas y competitividad, sino también hacer propuestas. Yo tenía ganas, o por lo menos no es la primera vez que lo hago, le entregué carpeta con 17 propuestas que nos dijeron, por lo menos con mucha sinceridad, miren, algunas las compartimos de ahora, unas son llevables, otras las vamos a ver, que tienen que ver con temas puntuales,
sectoriales y generales. Además de estas medidas del combustible, particularmente de gasoil, de nafta también, y de la tarifa eléctrica, ¿qué otra cosa propuso dentro de las 17 medidas? Bueno, está desde el fideicomiso del transporte, que en realidad hoy se financia con el gasoil, con 3 pesos y pico del gasoil, hacer un financiamiento diferente, escalonado. Yo comparto el fideicomiso del transporte porque en definitiva permite una especie de amortiguación del boleto urbano, suburbano e interdepartamental. Bueno, buscarle otra vía de financiamiento. Estamos hablando del tema de la devolución de IVA o la deducción de IVA para el agro y la industria del transporte. Cuando en el 2006 el gobierno abandonó el gasoil productivo, nosotros propusimos un proyecto de ley que era cambiar IMESI por IVA en el gasoil. Cuantitativamente era lo mismo, cualitativamente era diferente porque permitía deducir contablemente el IVA. Claro, después lo topearon. Y lo que estamos hablando es levantar los topes, pero además hacer balances cuatrimestrales que permitan hacer créditos fiscales, no es el primer impuesto que lo hace, incluir a sectores que no están incluidos en la deducción de IVA del gasoil, que son los servicios agrícolas, por ejemplo. Hay una solución para el IMEVA, no me parece mala la solución del gobierno que tuvo para 3 sectores, me parece que hay que ampliarlo, sobre todo algunos sectores que quizás son menos intensivos en el uso de gasoil, pero que sería una señal donde el gasoil cuesta mucho, que es el tema de sacarles el IVA transitoriamente. Creo que además hay que dar una discusión sobre los impuestos a los combustibles. Nosotros hablamos mucho del IMESI. El IMESI es el impuesto que tienen las naftas. El gobierno ha venido recaudando del 2005 a la fecha. En el 2005 recaudó 200 millones de dólares de IMESI, en el 2017 recaudó 600 millones de dólares de IMESI. Vaya, ¿no? Entonces, y el IMESI hoy es el 45 y casi 46% del precio en el surtidor. Bueno, me parece que hay que trabajar sobre eso. Y el gobierno ajusta el IMESI todos los años. En algunos casos lo ajustó 0, hasta por el IPC puede ajustarlo. Sí. En este caso lo ajustó el máximo. Bueno, me parece que también en esas cosas tenemos que trabajar. Hablábamos con gente de frontera. Hoy la diferencia, tenemos combustible más caro de la región y energía eléctrica más cara de la región. Bueno, el presidente ayer anunció una lucha frontal de contrabando de combustible. Está bien, pero yo creo que hay algunas medidas concretas que funcionaron bien, no hay que innovar, si impositiva se ponen las pilas. Y tiene que ver con algunas medidas en función del combustible, la paridad. Combustible rebajado con tarjeta, por ejemplo. Por ejemplo, con Argentina, el gasoil, la nafta en Argentina está a 34 y pico, y acá en Argentina está a 35 por ahí, y acá está a 50, 40, ¿no? Si nosotros volvemos a hacer el mecanismo que con tarjeta permitíamos deducir un 24% del IMESI, llegamos a valores 39, 38 y pico, que lo hace más competitivo. Hoy estamos viendo que... Trasiego de vehículos. Trasiego de vehículos, y me parece que está bueno buscar mecanismos compensatorios, ser creativo y buscar mecanismos compensatorios. Ahora, si todo esto sucede, o por lo menos si se aplican medidas tendientes a aliviar la carga tributaria y fiscal a través de impuestos o a través de tarifas que tiene la población y los sectores productivos, eso va a generar una menor recaudación para el Estado, para el gobierno y el Estado en general. ¿De qué manera se compensa eso con la lucha que tiene y que viene librando economía con el déficit fiscal, que es uno de todos los analistas coinciden en que hay que poner el foco en eso? Mira, está buena la pregunta porque primero estamos partiendo de la base que el déficit fiscal lo paga la gente y nunca el gobierno. Nunca había el gobierno preocupado en decir, bueno, vamos a ver cómo contenemos el gasto en algunos mecanismos. Este año va a haber una oportunidad, que es una rendición de cuentas por 2 años. Sí. El último de este gobierno y el primero del próximo. Esto va a ser determinante. Va a ser determinante. Yo presido la Comisión de Hacienda del Senado y veo de adentro en la discusión el Estado. Lo veo de adentro. Y hay una cantidad de lugares donde uno puede ir ajustando lo superfluo, una cantidad de cosas que puedan ayudar a tratar de compensar el costo financiero de esta medida. A ver, los 10 millones de dólares que ANCAP le regala a la Intendencia de Montevideo, 10 millones de dólares es más que el costo de las medidas que anunciaron ayer, ¿no? Los 35, 37 o 40 millones de dólares de bajar al mínimo la mezcla de biocombustibles, estamos hablando, acá nomás
tenemos un paquete de varios cientos de millones de dólares que puede financiar parte de las propuestas. ¿Qué le parecieron las propuestas ayer del Poder Ejecutivo a las gremiales ruralistas? Particularmente, ayer el presidente Vázquez decía que, y daba un ejemplo, si viene una persona accidentada en el tránsito y llega a un hospital con fracturas múltiples y una arteria donde se está desangrando, no se puede empezar por enyesar esas fracturas, sino que lo primero que hay que hacer es atender lo puntual y lo urgente, que es suturar esa arteria que está perdiendo sangre para luego sí ir a las fracturas. Trazaba este paralelismo para decir que se atendía la urgencia para en el mediano plazo atender otros problemas que están padeciendo los sectores. Por eso apuntaba al sector arrocero, al lechero y también a los hortifrutícolas. Vázquez habló como médico, yo hablé como veterinario. A ver, que está bien. En realidad hay que verlo en una lógica mucho más productiva el tema. Yo creo que pasó lo mismo que con las tarifas. La expectativa era alta, que había generado incluso el propio gobierno. En el tema de las tarifas, Vázquez, Astori, Cose, Casaravilla hablaban de que iban a bajar, que estaban estudiando para bajarla. No solo no bajaron, sino subieron. Entonces genera esa reacción. Y ayer la expectativa era alta. Para un sector, yo creo que hay que tener medidas más transversales, porque no solo el agro está con problemas, también la industria, también el transporte. Y la gente, en definitiva, está pagando tarifas caras, combustible y luz caro. Ayer algunas medidas que tienen impacto, yo creo que para los productores de IMEVA, claro, está muy limitada a 3 sectores. Yo creo que el error fue eso y no haber generalizado a los otros sectores que quizás son menos intensivos, algunos de ellos en consumo de gasoil, pero dieron una señal mucho más abarcativa, ¿verdad? Yo estoy pensando, por ejemplo, el tema del IMEVA, un productor que ordeña 100 vacas. La devolución del IVA. Ese productor tiene que estar contento. La devolución del IVA a los productores que tributan IMEVA, que depende de las áreas, son más o menos, en la lechería son muchos, sí. En el sector arrocero es menos 10% del área, en el sector obviamente hortifrutícola son muchos más, en el sector ganadero son la gran mayoría, que quedan afuera. Y quizá el costo, por ejemplo, del sector ganadero consume mucho menos gasoil que el arrocero, sí, y que el tandero, ¿verdad? Evidentemente, y que el hortifrutícola. Y que quizás darle una medida más abarcativa no separabas y quizá costaba muy poco más. Estamos hablando de que todas estas medidas cuestan 7 millones y pico de dólares. El tema de la rebaja de las tarifas de luz, por lo que vi, yo no voy a hablar ni por los productores ni por los autoconvocados porque soy muy respetuoso de eso. Voy a hablar mi opinión personal. Hasta ahora la rebaja de tarifa de los tambos, por eso yo hablé ayer de reestructurar la tarifa, ya no existe más. La realidad de que el valle y el pico es de una época hace 30 años. Ya hoy no existe. Hay picos tanto en invierno como en verano muy parecidos. Cambió el consumo y cambió la demanda y cambió la oferta de energía también. Con respecto al tema de la rebaja de los 15% en el tambo, hasta ahora UTE había dado en total 300.000 dólares, no sí, mucho más. Hasta el 31 de diciembre, ¿no? 300.000 dólares, no mucho más. Aquello que anunció el presidente del Carnaval. Y era el 15% sobre el incremento del consumo del año anterior. Yo no sé, no conozco el detalle de esto, si tiene que ver sobre un tema 15% sobre la tarifa o 15% en este mecanismo. No lo conozco, no puedo opinar. Me parece que si es sobre la tarifa es bueno, si es sobre esto es muy marginal. Si hay un mecanismo de bajar la tarifa de riego, veremos cómo se implementa. Me parece que para el riego del arroz el 15% me parece que es una medida interesante. En los demás temas yo creo que quedó con gusto a poco porque también la expectativa era alta. Ojalá el gobierno diga, miren, empezamos por acá, pero estamos trabajando ya en esto y esto y esto. Y yo siempre prefiero medidas mucho más transversales que puntuales. No sectoriales y puntuales. No, además, pero yo creo que tenemos que tener una base transversal y después algunas medidas más puntuales. No sé si me confirma la producción que tenemos mensajes para compartir con el entrevistado. Ahí está, transmitimos entonces las consultas que han llegado. Por ejemplo, me decía producción ahora a través de la cucaracha que han llegado preguntas, por ejemplo, si gana el Partido Nacional, ¿bajan las tarifas? Bueno, es que yo creo que se pueden bajar ahora. Yo creo Usted dice que no hay que esperar que ganen los blancos para que ganen las tarifas. ¿Sabes lo que pasa?
yo podría ayer haber tenido la actitud de criticar y decir, bueno, para cambiar algunas cosas hay que cambiar el gobierno. Está bien, sí, pero es mala política. Yo intenté hacer lo otro, que es decir, me parece que por acá no va, estas son propuestas, no para dentro de 2 años, ahora. ¿Qué le responde usted, por ejemplo, al presidente del Frente Amplio, donde ha dicho que en todo esto subyace claramente un tema de política partidaria, en estos movimientos de autoconvocados, en estas intenciones de las gremiales rurales? ¿Dijo eso? Lo ha dicho en algunas lo ha dicho también a algunos dirigentes. Yo creo que se equivocan, ¿sabes? Dirigentes importantes de la izquierda, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Uno tiene que tener la humildad de ser consistente. Las movilizaciones no son buenas o malas en función de quién las hace. Y si están a favor o si están en contra. Yo dije, bueno, ¿voy a Durazno o no voy a Durazno? Integro la Comisión de Ganadería, integro la Comisión de Industria, presido la Hacienda, los asuntos laborales. Voy al Día de la Industria, al Congreso de la Federación Rural, a los actos del 1 de mayo todos los años, nos vemos. ¿Cómo no voy a ir a escuchar? A escuchar, no hice declaraciones, fui a escuchar. Y parece que es parte de lo que tenemos que hacer. Y no descalificar, porque no me gusta lo que dicen. Fue con respeto, fue dentro de la ley, fue grande. Vamos a entender, más allá del debate sobre la cantidad. En enero, con 15 días de anticipación, autoconvocado, un día laborable en Durazno. Es grande. Y es una señal. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que no podemos ignorar. Esto es una señal de un estado de ánimo de gente, de mucha gente. Yo creo que además ya pasó el tema del agro. Es un tema, estaban 300 y pico de instituciones convocantes, ¿no? Donde estaba el agro, donde estaba la industria, donde estaba el comercio, donde estaban los transportes, los sectores de la intermediación, asociaciones profesionales. Bueno, alguna señal le están dando. Y me parece que lo que no podemos ignorarlo y hay que atenderlo. Yo no creo... Estoy convencido, yo no vi manifestaciones políticas partidarias, creo que es notorio que no. Hemos todos sido muy cuidadosos en opinar, en estar. Yo ese día fui y cuando me preguntaron los periodistas dije, no, los protagonistas son ellos, no vengo a hacer declaraciones, vengo a escuchar. En el final, quiero preguntarle, porque me estaban transmitiendo producción y además ayer se hizo público, no, en realidad surgieron críticas por parte de algunos dirigentes importantes de la izquierda, entre otros el intendente de Rocha, Aníbal Pereira, criticándolo en el marco de todo este contexto, gobierno, movida rural, productores autoconvocados, criticándolo a usted por como colono, como explotador de tierras de colonización. ¿Qué dice usted? Yo creo que esto se iba a venir, Yo ahora te voy a decir brevemente, te agradezco la pregunta, porque tiene mucho que ver con algo que ya me había advertido que iba a pasar, que es la factura por ANCAP. A mí no me van a perdonar Esto es la comisión investigadora. Haber hecho la denuncia en la comisión investigadora y que después generó todo lo que generó. Algunos piensan que en realidad primero hay que pegarle al mensajero, no importa el mensaje. Acá en realidad lo que habría que preocuparle es lo que pasó en ANCAP, no quién lo denuncia. Pero bueno, la lógica de descalificar las movilizaciones, de calificar esto, también es descalificar al que hizo la denuncia por ANCAP. Y la verdad que tuvo un papel protagónico en eso. He sido muy cuidadoso, tú me entrevistaste muchas veces, yo jamás hablé de personas, hablé de hechos, fui muy cuidadoso con las palabras, he tenido una actitud de hacer política siempre muy, por lo menos muy tolerante y constructiva. Yo creo que ese el tono, no lo voy a cambiar. Yo creo que ayer además le erran en la fecha, le erran en la información, hay cosas que son falsas. Es verdad, no, yo soy veterinario, me inscribí cuando entré en facultad con mi mujer, mi familia de Paysandú, en el 95 me recibí, acá hablan de otra fecha, bueno, en el 95 me recibí, trabajé entre otras cosas en Paysandú y Tacuarembó, 97 hago una transferencia en Paysandú de un predio de 300, estaba inscripto hace muchísimos años antes, tenía ganado, pastoreo, 339 hectáreas, CONIAT 60. CONIAT 60, un campo que estaba abandonado. Bajo. Tuve que pagar, me acuerdo que me dio una mano mi viejo, le debo la vida, tuve que pagar la deuda del anterior, que era mucha guita, y la verdad que con mi mujer hicimos de todo. Tuvimos que ponernos a hacer... Primero vendí un autito que tenía para usar el alambrado perimetral, porque era imposible una explotación sin alambrado en la calle. Claramente.
obviamente vendí el ganado pastoreo, saqué un préstamo del Banco República para empezar a poblar, la casa, una casita personal, un galpón, empecé con vela, después farol, después batería, después luz. Tuve que hacerlo productivo, un campo que estaba abandonado, lo sigo haciendo, tengo gente, voy toda la semana, todos saben que voy toda la semana, que soy veterinario que está priorizado en la ley, y que además te lo dan, primero te dan la transferencia por 2 años provisoria, después te lo dan te lo dan permanente, sí. En la medida que cumplas, ¿no? Sí, hay que pagar, si no. Obviamente. Y desde que salí diputado, las 2 veces salí casi de rebote diputado. En alguno en el 6º escrutinio salí. Así que era más que de rebote. Pero bueno, desde que salí diputado, empezó notoriamente el gobierno del Frente Amplio un control mayor. Y la verdad que no dije nunca nada, nunca salí un medio, nunca hablé del tema. Y hice un control mayor, y creo que fueron 9 los controles de agrónomos, de esto, de lo otro, vinculado a técnicos, sobre el tipo de explotación, sobre esto, sobre todo. Y la verdad que he tenido informes favorables siempre. Tan es así que en el 2011, pudiendo haber tomado otra medida, si era una cosa absolutamente ilógica o ilegal, la medida que tomó el director anterior fue ponerme un 70% más de renta, porque dice que en realidad, por mi función de diputado, aunque iba permanentemente y me ocupaba y trabajaba y soy veterinario y estaba al frente, pero que no vivía permanentemente, pero tenía altas inversiones en mejoras fijas, productivas, que las contrataron, ¿verdad? Entonces me puso un 70%, una renta diferencial de 70% más. O sea, pago 70% más. Pero en el 2015 este directorio tomó otra resolución con una renta diferencial, ahora ya por otra condición, por todos aquellos, y además lo dicen, lo explicitan los propios directores, que han sido electos, como no hay ninguna norma que te diga, si tenés un campo con legislación, en mi caso antes de ser legislador, obviamente, ¿no? Para ser legislador te impide ser colono, porque si no estarías proscribiéndolo, ¿verdad? O nadie te dice, mira, si sos legislador tenés que salir de acá. No hay ninguna norma que te la diga. Te pueden exigir condiciones, y me parece bien que te lo exijan condiciones. Yo creo que exigen pocas condiciones productivas, yo exigiría más. Pero en este sentido, en el 2015 hay una resolución del directorio que dijo que para los cargos selectivos, como se entiende que además no pueden vivir permanentemente y tienen que un ingreso extra y tienen que atender mucho los cargos para los que fueron electos, y es un honor, y es una responsabilidad ciudadana, democracia, constitución, te ponen un 70% más, una renta diferencial. Además y hasta ahí está, es lo que pasó. De ahí acá, del 2015 para acá, ¿qué pasó? Y bueno, cada tanto salen estas cosas, algunas con medias verdades, otras con fechas que no son reales, con mentiras. Lo que es verdad es que lo hago, que voy. A ver, lo conoce todo el mundo, lo conoce en el Parlamento, lo conocen los periodistas que me ven llamando. Sí, sí. Digo, ha salido publicado en otras oportunidades. Pero me vienen llamando, le digo, mirá, estoy acá. Lo saben siempre, lo saben todo. Yo no lo escondo. Ahora, me ocupo, invierto, me ocupo, laburo, estoy, mañana me vuelvo a ir. Los jueves tengo 3 comisiones. Tengo Hacienda, después tengo de mañana, después tengo Ganadería a la 1, Hacienda a la 10 de la mañana la presido, Ganadería a la 1, Asuntos Laborales que la presido a las 3 de la tarde, y a las 6 me fui. Y los lunes estoy acá con el director del Partido Nacional. Tengo que cerrar, no tengo más tiempo. 30 segundos. Se llega al primer... Ahora, perdóname, no tenga duda que si algo pasó al 2015 para acá, para que esto aparezca tanto en la prensa, está absolutamente vinculado con la denuncia en CAP, ¿no? No tenga duda que esto pasa. Y a propósito de eso, en 30 segundos, llega el 1 de enero, se levanta la feria judicial. 1 de febrero. Febrero. 1 de febrero, perdón. El juzgado del crimen organizado, entre otras cosas la Fiscalía del Crimen Organizado, está trabajando sobre el tema ANCAP y de hecho se estima que haya un pronunciamiento rápido. ¿Qué espera? ¿Sabes lo que pasa? Yo espero, si te digo lo que espero, estaría echando por tierra todo lo que estoy diciendo. Política constructiva, muy respetuoso, muy cuidadoso de las palabras, y me podrían decir que puede influir en tal o en cual manera la justicia. Yo espero que se haga justicia. Bien, gracias, Delgado, por acompañarnos. Cerramos la entrevista por acá.